Jesús y el celo evangelístico. Introducción. Además de los apóstoles y a veces los profetas, existe otro ministerio viajero, el cual por causa de no ser igual que los anteriores, no llega a verse con mucha importancia, pero ese ministerio ha permanecido en la iglesia desde sus comienzos por Jesús, mas no con mucha llamatividad, probablemente porque en ocasiones significaba una renuncia al modo de vida en circunstancias muy extremas, aunque como todos los dones de servicio también se llama a renunciar por causa de Jesús. Siguiendo la estructura de la carta paulina de Efesios en el capítulo 4 versículo 11, tal don de servicio de la palabra, visto ya a los apóstoles y los profetas, es el don de evangelista. Quien termina inaugurando este don es Jesús mismo. El Evangelio de Marcos, considerado el más antiguo ante la crítica de las fuentes, empieza anunciando el inicio del Evangelio, relatando los sucesos que acontecen en cuanto a Jesús desde su contexto inicial con el profeta Juan el Bautista y concluyendo con la resurrección de Jesús. Sin embargo, es de resaltar el caso de que empezando Jesús sus actividades, empieza diciendo en el capítulo 1 versículo 15 que el tiempo se había cumplido y el reino había llegado. ¿Qué estaba diciendo Jesús con ello? Hasta ahora, y sigue siendo una interrogante tanto para judíos simpatizantes con el cristianismo y el cristianismo el significado de esas palabras, pero, sin quitar la interrogante, podríamos pensar en el contexto histórico que pasaba Israel en ese momento. 1. Israel consideró su apogeo como pueblo a partir del reinado de David, considerado así que el pueblo comenzó a tener orden y que tal orden en tal reinado era agradable a Dios. 2. A posterior con Salomón y reyes posteriores, el pueblo de Israel comenzó a desviarse de su corazón a Dios. 3. Tuvo en el caso de la división de Israel y Judá, algunos reyes que llegaron a volverse a Dios, como en el caso del rey Josías, quien según los cronistas, llega a hacer una reforma del reinado de Judá. Para varios ello significaba que para los emigrados de Israel de la invasión asiria, una restauración de Israel, tal que este reinado se consideró como el de David agradable a Dios, con excepción en la forma en cómo murió el rey. Para los especialistas contemporáneos, el libro de la ley que se encontró en su reinado es el de Deuteronomio. Algunos creen que fue escrito en su reinado para legitimar su reino que une en Judá nuevamente a Israel y Judá. 4. Sin embargo, bajo advertencias proféticas de regresar hacia el comportamiento que Dios quería desde Isaías, y con mayor razón de Jeremías y Ezequiel, Israel llegó a un colapso ético que aprovechó Babilonia para capturar al reino de Israel-Judá. 5. El reino de Israel por parte de los reinos que se dividieron de él, se había acabado y quedó destruido. Algunos durante el tiempo intertestamentario, sin embargo, esperaron la restauración de este y al Mesías por varios grupos, lo vieron como un rey prometido y un reino que gobernaría las naciones. 6. En ese contexto histórico Jesús llega y dice: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. 7. Podríamos entender con ello que la restauración del reino de Israel ha comenzado. Sabemos por el contexto histórico de Roma que lo que llamamos evangelio en realidad se usaba tal palabra para anunciar algo referido importante a los emperadores de Roma, o en ocasiones proclamación de reyes. Siendo así, la palabra evangelio tiene que ver con un reinado divino, que en el contexto histórico y según interpretamos los cristianos, el rey es Jesús como Mesías. Este ha sido ungido o elegido rey y ha dado órdenes de volverse a él. El evangelio en cuanto a este contexto tiene dos dimensiones. Asocial. Jesús exhorta al arrepentimiento. Ello para el contexto judío significa volverse a la fe de Dios. Esto significaba también un comportamiento ético, en el que todas las autoridades de este mundo quedaban destituidas, en donde la obediencia al Estado es solo condicional a la obediencia a Dios. B. Mística espiritual. Con el establecimiento del Mesías, el príncipe de este cosmos ha quedado juzgado según Jesús nos lo dijo en el Evangelio de Juan. Al quedar juzgado, su autoridad ha quedado sin legitimidad, pero, al seguir tal príncipe en este mundo y todavía con cierta autoridad, se encuentra en tensión con el reino del Mesías o reino de los cielos, siendo entendido así por lo menos hasta el cumplimiento de Apocalipsis 12 versículos 11 al 13 en el caso celeste espiritual, y en forma definitiva en Apocalipsis 20 versículos 3 y 8 al 9. Con lo dicho ya, se entiende que Dios restaura al reino de Israel, pero no solo tal reinado, sino que Dios decide por tal razón asentarse como rey, proclamándose por el Evangelio para tal caso. ¿Qué son los evangelistas?
proclamadores del nuevo reino sobre este mundo, un reino de la libertad a comparación de los reyes, emperadores y primeros ciudadanos de este mundo, donde se debe obedecer a estos por miedo al castigo de estos por el pecado, un reino cuya obediencia es por conciencia libre y autodisciplinada, es una nueva forma de orden cósmico, es decir, un nuevo orden. Los evangelistas de forma trascendental sentían en el pasado que eran responsables de anunciar un nuevo orden. Ello requiere cierta enseñanza a los que pertenecen al viejo orden para vivir el nuevo orden. Esto se ve plenamente expresado en Mateo 28 versículos 19 al 20. En este contexto, obedecer a Dios es ahora obedecer la libertad que Él viene a dar, ser esclavo de la libertad plena, significando pasar de tinieblas a luz. Frente a esto, Pablo se considera como evangelista a los gentiles, pues viene a traducir algo que ocurría en un contexto hebreo a otro no hebreo, donde con crítica que puede darse al cristianismo triunfante que es el católico, siendo apogeo de tal crítica el cristianismo de solo magisterio reformado y después el radical o anabaptista, que pese a la crítica, este cumplió el trabajo de transformar las filosofías e ideologías de Occidente para homogeneizarla, con apertura de discusión crítica de las universidades, que curiosamente lo motivan al principio los orientales ante tal fuerza de movimientos filosóficos que hubo en el pasado y así construir puentes. ¿Qué ejemplos tenemos de evangelistas a lo largo de la historia? Tratando de diferir el don de servicio apostólico al evangelístico, podemos ver como primer ejemplo a Felipe de Hechos, donde de este hombre notamos que 1. A es un viajero. 2b. Donde viaja expone el evangelio. 3c. El poder de Dios le asiste para proclamar el mensaje. Podríamos decir que estamos ante el primer misionero registrado, el ministerio misionero cuando no se trata de fundar iglesias, sino de exponer el evangelio, ha de verse como el don de evangelismo. Este tipo de carismáticos itinerantes, los podemos ver aún en literatura anticristiana como la de Celso, que refiere a algunos que hablaban en lenguas, extendiendo su proclama en lenguas. Orígenes después debe escribir en defensa de tales proclamadores, refiere a estos como gente que abandonaba todo para ganar nuevos convertidos para el Señor. En este sentido, el don de profecía puede creerse junto con el don de maestro, fue usado para el fin del evangelismo. Sin embargo, esto lo estamos viendo en el contexto anteniceno, pero, a posterior en varias iglesias en los cristianismos vencedores y derrotados, ha habido gente con motivación evangelística, aunque no siempre, tales ganas de evangelizar han sido las mejor orientadas del todo, y más en el caso de los cristianismos triunfantes institucionalizados. Un maestro de la iglesia del cristianismo triunfante e institucionalizado es por ejemplo San Agustín, quien en su obra Contra Fausto defiende su concepto de guerra justa. Como en todo en Occidente, tanto el protestantismo como el catolicismo fueron instrumentos de un bando algo oscuro en esta guerra cósmica espiritual, pues en la parte protestante, aunque no estuvo de acuerdo con algunas prácticas rituales del catolicismo romano, no por ello no fue cooperador de un cristianismo impuesto por la fuerza, que coopera con guerras, estableciendo doctrinas de guerra justa, y por lo cual más maligno aún todavía que lo que pensaríamos pasado, y en tal sentido preparador del anticristo una vez que esa forma de cristianismo ya no sea útil a la humanidad. Esto lamentablemente pega a toda forma de cristianismo que pretenda ser diferente como el que se da en mega iglesias que están en contra del denominacionalismo, que al final repiten la estructura denominacional y que al haber abusos de autoridad provocan aún más rechazo al evangelio que el éxito que pretenden. También afecta al cristianismo anabaptista, pues, aunque está la pretensión de tomar de todos los cristianismos para mejorar, surge a veces en cuanto a ello cierto segregacionalismo, como también un segregacionalismo ultraradical que ya existe por siglos, lejos de ayudar a cualquier intento evangelístico produce un efecto contrario a la sociedad, por ejemplo, los menonitas amis. Conclusiones. El cristianismo siempre ha tenido personas con un genuino impulso a llevar el evangelio hacia lugares desconocidos, de llevar la libertad de Jesús como salud del reino hacia aquellos que están en enfermedad y gente en prisiones oscuras. Pero, en el contexto contemporáneo, el trabajo se ha hecho difícil por las fallas de los cristianismos triunfantes. Lamentablemente este tipo de fallas, para las personas ignorantes, la atribuyen al cristianismo en general, cuando no son conscientes de que desde el siglo I no ha habido un solo cristianismo, sino una diversidad de cristianismos. También uno debe referir que las iglesias fueron lugares en que se asentaron los monopolios de cultura. Esto logró hacer que el evangelio pueda llegar a hacer cruces culturales a otros países.
Sin embargo, y ha de resaltarse que ello no se hizo sin el problema de que fuera por la fuerza y conquista de pueblos que originalmente creían en otros dioses, teniendo una evangelización por fuerza a otros países, y en el caso de Latinoamérica para los cristianos evangélicos, uno corrompido por la alianza con el poder que sincretizaba ciertos rituales que debían ser combatidos en el interior de la Iglesia. Por eso es necesario comprender que en la actualidad evangelizar para el caso del cristianismo evangélico significa 1. Depurar el evangelio dado por la Iglesia Católica en países donde el cristianismo fue una religión dada por coerción. 2. Llevar la libertad hasta sus últimas consecuencias. 3. Enseñar la fraternidad y solidaridad entre los seres humanos como consecuencia del reino de Jesús a la humanidad. 4. Poner en coherencia la colectividad y la individualidad por medio del amor, y por lo cual comprender que el reino de Dios es el reino del amor. 5. Liberar a los esclavos del antiguo orden satánico tanto en lo espiritual como en lo social. Pese al pasado histórico de los errores del cristianismo triunfante, toda persona en desesperación llega al momento de no importarle el pasado y simplemente ser libre. Aunque podemos llegar a exponer un evangelio del desespero, la manera de evangelizar debe ser transformada para llegar a las exposiciones de puntos esenciales a la contemporaneidad en que podamos traducir el mensaje de Jesús a este contexto contemporáneo, para la gente que está inconsciente de las prisiones donde están y puedan respirar la libertad que solo Jesús da.